La noticia de la gala había comenzado a propagarse entre sus conocidos como el fuego en una pradera seca. Mientras María y Clara trabajaban en el desarrollo del evento, la presión parecía incrementarse a cada encuentro. ¿Realmente podemos sostenerlo? ¿Qué hará la gente si fracasamos?, se planteaba María, inquieta ante cada paso que daban. Sin embargo, la visión comenzaba a ajustarse, había un propósito claro, un llamado más fuerte que sus temores. El primer día de planificación fue caótico. Reunidas en la mesa del comedor, rodeadas de papeles y post-its, comenzaron a estructurar cada detalle. La idea era hacer un homenaje a todas las mujeres de su familia, dejando espacio para que cada asistente contara sus vivencias, pero también sería una recaudación para una causa local que resonaba en su comunidad, la salud mental. Sería un círculo completo, uniendo lo que hemos vivido para ayudar a otros, sugirió Clara, mientras anotaba frenéticamente. María se quedó en silencio, absorbiendo la emoción que emanaba de Clara. La luz en sus ojos era contagiosa. Sí, eso podría funcionar, respondió, aunque una parte de ella seguía cuestionando la acertabilidad de su enfoque. Esa actitud de duda comenzó a cambiar cuando Clara la miró con seriedad. Mira, es ahora o nunca. Si no saltamos de este precipicio, siempre nos quedaremos en el borde. Esa frase reverberó con fuerza en la mente de María. Se dio cuenta de cuántas veces había estado frenada por la inseguridad, buscando un momento perfecto que nunca llegaría. La vida no esperaba a nadie, y quizás, ese era el verdadero significado de su viaje, atrevería a ser vulnerables y fuertes al mismo tiempo. Con ese reseteo mental, María propuso dividir la responsabilidad entre ellas. Clara se encargaría de la logística, mientras que ella se enfocaría en el contenido emocional del evento. Al principio, pensó que no tenía experiencia en nada parecido, pero si había algo que había aprendido en su búsqueda de reencuentro con el pasado, era que las emociones, su conexión con la historia, eran su mayor fortaleza. La mente de María se llenaba de ideas. Se imaginó decorando el salón con fotos familiares, presentando anécdotas que sus parientes llevarían de años de distanciamiento. La anticipación comenzaba a desplazar la duda. Pero, conforme se aproximaba la fecha del evento, la presión comenzó a surgir nuevamente, esta vez más palpable. Los obstáculos eran muchos, la dificultad para conseguir un espacio adecuado, rechazos de donaciones, y la pesada sensación de que todos sus esfuerzos podían caer en el vacío. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado de Elena, una amiga cercana de su madre, quien deseaba reunirse con ella. No tuvieron contacto desde el fallecimiento de su madre, y la invitación la llenó de dudas. ¿Por qué había decidido reanudar el contacto en este momento? María se sintió tentada a ignorar el mensaje, prefiriendo resguardarse en su zona de comodidad, pero algo en su interior la empujaba a aceptar. La reunión se llevó a cabo en una pequeña cafetería con aire nostálgico. Al verla, sintió que el tiempo se había detenido. Elena había sido parte de muchas de las historias que su madre le había contado. Tu madre siempre deseó verte empoderada, María, comenzó Elena, su voz llena de ternura. A medida que compartieron historias, sentía como cada palabra fundía algunas de sus inseguridades, iluminando las sombras que le había acompañado. Elena ofreció su apoyo, no solo emocional, sino también logístico, para la gala. Le habló de los contactos que podría brindarle y de cómo tantas personas aún recordaban el impacto que su madre había tenido en sus vidas. María escuchaba, cada vez más consciente de que el evento estaba convirtiéndose en un homenaje que podría modificar su legado. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirse, las dudas regresaron con fuerza. Con cada paso que daba hacia su coche, su mente bombardeaba preguntas. ¿Eran sus intenciones genuinas? ¿Podría soportarla presión de sus expectativas? Ella sabía que lo que verdaderamente estaba en juego no era solo el evento, sino su evolución personal, enfrentarse a sus propias limitaciones y lo que había permanecido oculto. Con el corazón palpitante, entendió que la gala no solo era un acto exterior, era una manifestación de su propio viaje de sanación. Más allá de honrar a su madre, también era una oportunidad para que María empujara sus límites. Tornar la gala en un momento significativo y transformador para ella misma era el verdadero reto. Mientras llegaba a su casa, se detuvo un instante, respirando hondo. Miró hacia el horizonte y se preguntó, ¿podré realmente realizar todo esto y enfrentar las consecuencias? En ese preciso instante, se dio cuenta de que el camino hacia su crecimiento estaba al alcance de su mano, aunque no sería fácil, las nuevas conexiones que estaba creando parecían ser la clave para abrir la puerta de su futuro.
y así, con un espíritu renovado pero una inquietud persistente, comenzó a preparar su mente y su corazón para lo que el destino le tendría preparado. Sin embargo, la sombra de lo desconocido seguía acechando, generando un nuevo dilema en su interior. ¿Podría aceptar su vulnerabilidad y ser auténtica, incluso si eso significaba abrir viejas heridas que creía cerradas? Esa respuesta estaba aún por descubrirse. No pudo evitar que su mente se llenara de imágenes y recuerdos mientras se preparaba para el día a día. Ahora, cada acción que llevaba a cabo, cada tarea que organizaba, era una manifestación activa de su creciente autodeterminación. María se propuso encontrar un equilibrio entre el deber y la libertad, forjando un camino en el que pudiera abrazar su historia sin temor. Cada mañana, sus rituales adquirieron un nuevo significado. Se despertaba con el canto de los pájaros y, antes de sumergirse en sus obligaciones diarias, dedicaba tiempo a sus pensamientos. Se obligaba a analizar su propósito. ¿Cómo puedo hacer que esto cuente?, se repetía, creando un mantra que la impulsaba. Ese proceso de reflexión la llevaría a explorar sus sentimientos más profundos y a convertirse en una versión más auténtica de sí misma. El sol brillaba con fuerza cuando decidió volver a las calles que había conocido de niña. Durante su caminata, pasaba por el parque donde jugaba mientras su madre le contaba historias sobre sus antepasados, mujeres que habían peleado, reído y llorado. Estas historias son mi herencia, pensaba con firmeza. Esa conexión hacía que su corazón palpitara más rápido. Reconocer sus raíces se volvía un acto de valentía, un modo de romper las cadenas que la mantenían atrapada en la inseguridad. Al regresar a su casa, un viejo álbum familiar captó su atención. Allí, las imágenes de su madre la miraban con dulzura, pero también con un aire de desafío. María, antes reacia a confrontar las emociones que las fotografías despertaban, ahora se sentía lista para desentrañar los relatos que había ignorado. Comenzó a redactar sus propios pensamientos, y así, al leer sus propias palabras, entendió que tenía una habilidad única para plasmar emociones en el papel. Sus recuerdos se convertían en historias que debían ser contadas. Era evidente que había heredado de su madre no solo la lucha, sino también la creatividad. Ya no se trataba solamente de una gala, se había transformado en su propia manera de decir, aquí estoy, soy fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, sombras del pasado regresaban para susurrarle inseguridades. Esa tarde, mientras escribía, se dio cuenta de que había un tema recurrente en sus historias, el miedo a decepcionar a quienes había dejado atrás. ¿Qué pasaría si no estuviesen orgullosos de mí?, se cuestionó. ¿Y si mis esfuerzos se desvanecían en el aire? Esa incertidumbre la empujó a cometer un acto audaz. Escribió una carta a su madre, una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba redactar. Allí vertió cada uno de sus miedos, deseos y esperanzas. El acto de escribir, aunque invisible para el mundo exterior, se sentía como un liberador grito de guerra contra la autocrítica. A medida que el evento se acercaba, María notó que sus relaciones con las personas que la rodeaban estaban cambiando. Comenzó a comunicarse con más apertura, incluso con Clara, quien parecía disfrutar de la evolución de su amiga. «Estás desbordando confianza», le decía Clara, mientras organizaban los detalles finales juntos. Pero dentro de María, esa confianza fluctuaba, como un péndulo oscilante entre el miedo y la determinación. Era evidente que el momento culminante del evento se aproximaba, y el eco de esos antiguos dilemas volvían con mayor fuerza. Durante una noche en la que solo estaba acompañada de sus pensamientos, una nueva revelación surgió. Si fracaso, no solo estoy perdiendo un evento, estoy perdiendo una oportunidad de ser quien realmente soy, reflexionó. Con este nuevo entendimiento, sentía como una chispa de valentía comenzaba a encender su interior. María aceptaba que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza, una piedra angular de su autenticidad. Sin embargo, las dudas regresaban entre sus momentos de claridad. Mientras contemplaba el evento y imaginaba la multitud, una pregunta se arremolinaba en su mente. ¿Seré capaz de enfrentarlo todo sin romperme? El peso de las expectativas se convertirá en un lastre o me llevará a volar. Un nuevo dilema se cosía en su interior, una decisión que podría definir no solo el evento, sino el rumbo de su vida. La fecha se acercaba rápidamente, y María sabía que el verdadero desafío no era solo organizar una gala, sino presentarse a sí misma ante quienes la verían finalmente brillar o desvanecerse. Mientras se miraba al espejo, vislumbró una versión de sí misma que comenzaba a tomar forma, más poderosa y más plena. Pero el eco de su fragilidad seguía resonando,
y se dio cuenta de que la respuesta a sus inquietudes estaba a punto de revelarse, un dilema de vida o muerte emocional que estaba esperando que ella decidiera enfrentar. María despertó con el mismo canto de los pájaros, pero esa mañana sentía una ligera pesadez en su pecho. Una mezcla de ansiedad y determinación la acompañaba mientras se preparaba para el día. Había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos, y su mente se debatía entre la emoción y la incertidumbre. En un momento de inspiración, decidió llevar su libreta a un café cercano. Necesitaba el bullicio de la gente, el aroma del café y el sonido de las conversaciones ajenas como telones de fondo para su reflexión. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con la vista fija en la calle. Las personas pasaban rápidamente, cada una inmersa en sus propias vidas, y María pensó que ella también debía sumergirse en la suya con valentía. Abrió su libreta y, en lugar de escribir sobre su evento, dio un giro inesperado. Comenzó a explorar aspectos de su vida que había dejado de lado. Recuerdos de la infancia salieron a la luz, momentos que antes consideraba irrelevantes pero que ahora parecían lecciones valiosas. ¿Qué había aprendido realmente de todo esto?, se cuestionó. Reflexionó sobre su relación con el fracaso y comprendió que había estado relegando la posibilidad de caer, un efecto secundario de tener siempre que complacer a los demás. A medida que sus palabras fluían, un destello de claridad apareció. Esos miedos que había ocultado no eran enemigos, eran maestros. Había llegado el momento de usar esas experiencias para añadir autenticidad a su relato. Esa percepción transformadora la llevó a considerar su próximo paso, presentarse sinceramente, compartir no solo sus éxitos, sino también sus heridas. En la vulnerabilidad, podía encontrar su verdad. María se dio cuenta de que sus historias, en realidad, eran un mosaico de fracasos y triunfos, y eso la hacía más humana. Sus pensamientos comenzaron a organizarse en un relato cohesivo. Interpretó cómo cada tropiezo había fortalecido su determinación. Ya no temía ser vista como imperfecta. En contraposición, esa imperfección podría ser su mayor activo, un vínculo auténtico con quienes la escucharían. El sonido de una conversación a su lado rompió su concentración. Era un grupo de mujeres que hablaban animadamente sobre sus propios sueños. Una de ellas mencionó una meta que parecía casi imposible, pero continuó hablando de cómo estaba dando pasos hacia su realización. Esa frase resonó en el interior de María, un eco de lo que ella estaba dispuesta a hacer. Tomó una decisión. Ese mismo día invitaría a algunas de sus amigas más cercanas a su casa para compartir sus relatos. Se sentía lista para abrirse, para confrontar sus temores cara a cara y, al hacerlo, empoderarse en el proceso. La idea de ser vulnerable junto a sus amigas se sentía como un vistazo a la libertad. Mientras se levantaba para marcharse, sintió un ligero temblor en su estómago, una mezcla de nervios y expectativas. ¿Acaso se atrevería a desnudarse emocionalmente frente a ellas? ¿Podría transformar ese encuentro en una celebración de su autenticidad? Con cada paso hacia el hogar, la idea crecía en su mente, y no podía evitar anticipar el diálogo. María sabía que las palabras eran poderosas, pero esta vez serían sus propias palabras, hablando desde el corazón. Al llegar, el sol se ocultaba tras las nubes, bañando el entorno en una suave penumbra. Su corazón latía con fuerza, y una última pregunta surgió: ¿qué pasará si ellas no reaccionan como espero? Esa incertidumbre no podía silenciar su decisión, pues esta vez iba a hacerse escuchar. Con una determinación renovada, se preparó para el encuentro. Sin embargo, asomaba un nuevo dilema que la inquietaba. Habiendo decidido abrirse y ser honesta, ¿cómo manejaría las reacciones frente a su cruda sinceridad? Cuando las dudas comenzaban a desafiar su resolución, María se dio cuenta de que tal vez esa noche podría descubrir no solo quiénes eran sus amigas, sino también la verdadera esencia de sí misma. María se encontraba en su sala, rodeada de cojines y mantas, listas para recibir a sus amigas. La casa lucía acogedora, con una tenue luz que provenía de unas velas encendidas. Sin embargo, el nerviosismo la invadía, como una marea que subía y bajaba sin piedad. Se movía de un lado a otro, intentando organizar su mente y sus pensamientos, pero las dudas persistían. ¿Cómo empezar? ¿Qué compartir primero? Cuando sus amigas llegaron, todo parecía caer en su lugar. El sonido de risas y conversaciones llenó el espacio, creando una atmósfera cálida y reconfortante. Comenzaron a charlar sobre cosas triviales, compartiendo anécdotas de su día a día. María observó mientras su corazón latía con más fuerza. Las miradas y sonrisas de sus amigas eran un bálsamo, pero la verdad que quería compartir seguía anclada en su pecho.
Finalmente, encontró el momento adecuado y, con una respiración profunda, interrumpió suavemente la conversación. Chicas, hoy quiero hablar de algo que me preocupa, comenzó, sintiendo que cada palabra pesaba más de lo que esperaba. Sus amigas la miraron con atención, curiosidad brillante en sus ojos. Relató su viaje emocional, como había estado temiendo la reacción de los demás y el peso que llevaba de querer ser siempre la mejor versión de sí misma. Marie dejó caer las máscaras que había utilizado para encajar en los moldes que ella misma había creado. Sus palabras eran sinceras, cada frase cargada de compromiso con su propio crecimiento personal. Con cada historia de fracaso y miedo que compartía, se sentía más ligera. Las caras de sus amigas estaban llenas de empatía, y por primera vez, sintió como si esas vulnerabilidades estuvieran creando un vínculo más fuerte entre ellas. Las risas se convirtieron en lágrimas, y las palabras fluyeron como un río desbordando sus límites. Fue entonces cuando una de ellas, Paula, hizo una confesión que sorprendió a todas. Había estado atravesando una crisis similar, sintiéndose atrapada en las expectativas ajenas. El intercambio de experiencias se tornó en un diálogo profundo. Unas compartían risas mientras otras sollozaban. María se dio cuenta de que sus historias resonaban en cada una de sus amigas. Cuando el momento culminante se desató realmente fue cuando cada una empezó a compartir sus fracasos y sus miedos más profundos. Curiosamente, esa noche se transformó en una celebración de sus imperfecciones. María comprendió que, a través de su apertura, había permitido que sus amigas se sintieran vistas y escuchadas. También alcanzó una revelación personal sobre su propia actitud hacia el fracaso. Estos no eran obstáculos sino una oportunidad para reconectar. La sensación de libertad que experimentó era indescriptible, y no podía creer que se había permitido ser vulnerable ante ellas. Sin embargo, al final de la noche, mientras las risas aún resonaban en la sala, una inquietud comenzó a brotar en su interior. ¿Qué pasaría ahora que había compartido su esencia más cruda? ¿Eran sus amigas realmente capaces de entender y aceptar su vulnerabilidad? Esa pregunta sin respuesta dejó un eco de incertidumbre, un hilo de tensión que advertía que no todo el camino hacia su autenticidad estaba despejado. Al cerrar la puerta tras la última amiga, se sintió empoderada, pero las sombras de la inseguridad comenzaban a asomar. Había logrado dar un paso valiente, pero el verdadero reto se presentaba ahora. Necesitaba encontrar la forma de mantener esta conexión y seguir construyendo su autenticidad sin volver a caer en el temor de ser juzgada. Mientras se sentó en el sofá, sola con sus pensamientos, un nuevo dilema emergió inquietante en su mente: ¿cómo navegar en la vida cotidiana, donde el peso de la opinión ajena aún podría afectarla? ¿Podría María sostener la verdad que había descubierto, o la presión del mundo exterior apagaría su luz recién encontrada? La búsqueda de respuestas había comenzado, y no sabía si estaba lista para el camino que se evitaba por delante. María se quedó pensativa, su mirada perdida en el destello cálido de las velas que todavía titilaban. A pesar de la conexión que había sentido con sus amigas, su mente giraba en torno a las complicaciones que podrían surgir de esa vulnerabilidad compartida. Sentía la presión de sus propias expectativas y el temor de ser incomprendida. Decidió que no podía permitirse caer en la duda ni dejar que la inseguridad desenfrenara su progreso. En su vida profesional, ya había aprendido que la competencia y las comparaciones eran trampas que solo la llevaban a una espiral de autocrítica. Era el momento de trasladar esa lección a su vida personal. Se prometió que seguiría explorando su autenticidad, aunque el temor a la mirada ajena le susurrara que desistiera. Al día siguiente, María se despertó con un renovado sentido de propósito. Era hora de poner en práctica todo lo aprendido en la noche de revelaciones. Se propuso organizar un pequeño encuentro con su grupo de discusión sobre desarrollo personal, donde pudieran profundizar en esas vulnerabilidades y, además, explorar formas de superar los obstáculos que podían presentarse al ser auténticas. La preparación del evento la mantuvo ocupada. Comenzó a redactar un plan con el enfoque en la sinceridad y la honestidad. Se dio cuenta de que necesitaba ser clara sobre sus expectativas, no solo para ella, sino también para sus amigas. Quería un espacio seguro donde todas pudieran hablar sin filtros y sentir que cada voz tenía cabida. Mientras organizaba su material, surgió una revelación: había comenzado a disfrutar de este proceso. Las conexiones que había creado con sus amigas no solo la empoderaban, sino que también le brindaban una sensación de propósito. Al compartir sus inseguridades y experiencias, había encontrado un camino hacia el crecimiento mutuo, y esa dinámica la emocionaba. Sin embargo, una sombra de incertidumbre volvió a cruzar su mente.
¿Qué pasaría si una de ellas se sintiera incómoda al compartir sus pensamientos más profundos? ¿Estaba lista para cualquier tipo de respuesta, incluso la confrontativa? Esa preocupación plantó la semilla de la duda en su mente, desafiando su resolución. Pero también le recordó que el crecimiento personal implicaba enfrentar desafíos. Comprendió que, al establecer la reunión, podría estar rompiendo barreras que habían limitado su relación. Esa tarde en el trabajo, María participó en una reunión con un grupo de colegas donde se discutieron temas de cambios positivos en el ambiente laboral. Mientras los demás hablaban, sintió que su voz interna le decía que tenía mucho que aportar. La inseguridad la invadió nuevamente, pero en lugar de callar, decidió compartir su perspectiva. Había llegado el momento de proyectar su autenticidad en todos los aspectos de su vida, desde su hogar hasta su entorno profesional. Cuando terminó de hablar, notó que sus compañeros la miraban con atención. Aunque sintió el latido en su pecho, también una especie de alivio. Había compartido una inquietud sobre el trabajo en equipo, expresando lo importante que era para ella que todos se sintieran parte del proceso. Al finalizar, varios colegas la felicitaron por su valentía, y esa aceptación le dio un empujón que ni siquiera esperaba. En su camino a casa, se sintió diferente, como si un peso se hubiera despejado de sus hombros. Pero en su interior, la pregunta persistía: ¿sería capaz de sostener este nuevo nivel de autenticidad sin olvidar las lecciones del pasado? Mientras se acomodaba en su sofá, se dio cuenta de que su misión apenas comenzaba. La búsqueda de su verdad y su poder personal continuaría, y estaba decidida a no dejar que el miedo o la inseguridad obstaculizaran su viaje. Pero, como siempre, el horizonte estaba lleno de incógnitas. Había algo aún más grande en su camino, una confrontación que no había anticipado, y solo había una manera de descubrirlo: seguir adelante. Un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Era Paula, quien le pedía que se reunieran al día siguiente, sin revelar el motivo. La curiosidad se apoderó de ella. ¿Qué quería su amiga? ¿Sería un consejo, un desafío, o tal vez algo relacionado con la conexión que habían creado? Con su corazón acelerado, María sintió que el siguiente capítulo de su vida se relucía justo ante ella. María pasó la noche en vela, girando en su cama mientras pensamientos dispersos se entrelazaban en su mente. La revelación del mensaje de Paula gritaba en su interior, y cada intento de relajarse se transformaba en una lista de posibilidades sobre lo que podría suceder en su encuentro. ¿Qué le diría a su amiga que era tan importante? ¿Qué conflictos podría desatar? Llegó la mañana, y el temor se transformó lentamente en una mezcla de adrenalina y anticipación. Aunque pulsaba un eco de inseguridad en ella, la promesa de un nuevo nivel de apertura alimentaba su deseo de ser sincera con Paula. María se duchó, se vistió con cuidado, eligiendo cada prenda con la intención de proyectar su autenticidad, y finalmente salió de casa con una sensación de determinación renovada. El café del barrio vibraba con la energía matutina cuando vio a Paula sentada en una mesa en el rincón. Su amiga parecía absorta en su teléfono, y no obstante, esa mirada diferente en su rostro generó preguntas en María. Se acercó, el corazón latiendo con fuerza, preguntándose si su propia vulnerabilidad jugaría un papel importante en esa nueva conversación. Al sentarse, Paula finalmente levantó la vista, sus ojos reflejaban un algo entre la ansiedad y la determinación. María, gracias por venir, comenzó, antes de detenerse un momento como si midiera sus palabras. He estado pensando mucho últimamente, sobre nuestras vidas, nuestras elecciones y algo me ha estado molestando. María sintió un nudo en su estómago, como si estuviera a punto de recibir una noticia que podría sacudir las bases de lo que había estado construyendo. La calidez de su café no hizo más que resaltar la inquietud que crecía dentro de ella. ¿Qué pasa, Paula? Es sobre la reunión que planes organizar, dijo su amiga, tomando un sorbo de café mientras se preparaba para lo que claramente era un asunto delicado. Me siento un poco incómoda al respecto. No estoy segura de si debería abrirme tanto como has planteado. Las palabras de Paula le calaron hondo. María sintió que la confianza que había intentado cultivar se tambaleaba. Era uno de los temores que había enfrentado al proponer la reunión, pero escuchar un eco de sus propias inseguridades le generó un profundo conflicto interno. Decidió ser honesta: entiendo cómo te sientes. Yo también tengo miedo, pero creo que valdrá la pena. Contar con un espacio seguro podría ayudarnos a todas. Observó a Paula, cuyo rostro parpadeaba entre resistencia y curiosidad. El diálogo se convirtió en una danza sutil, donde cada una compartía sus miedos,
empujándose a salir de su zona de confort sin que la otra lo pidiera. Poco a poco, un ambiente de comprensión comenzó a materializarse entre ellas. Sin embargo, en medio de la conversación, hubo un giro inesperado. Paula se inclinó hacia adelante y, con un tono serio, declaró: «Creo que también necesitas conocer mis propias inseguridades, María. He estado lidiando con algo que no había compartido con nadie, ni siquiera contigo». La gravedad en su voz hizo que el aire se volviera denso. María se sintió atraída hacia su amiga, lista para escuchar lo que podría ser una chispa encendida en medio de su camino hacia la autenticidad. Justo cuando Paula comenzó a hablar, un ruido ensordecedor provocó que ambas miraran hacia la puerta. Una discusión acalorada comenzó a gestarse en el interior del café, escalando rápidamente. Los murmullos se convirtieron en gritos, y la tensión palpable llenó el espacio. María sintió como su corazón se aceleraba mientras la atmósfera cambiaba abruptamente. «¿Qué está pasando?», preguntó María, observando con ansiedad cómo la situación se tornaba más problemática en su entorno. La sorpresa de la discusión dejó en pausa la conversación tan frágil entre ellas. ¿Su búsqueda de autenticidad sería interrumpida por eventos externos? Con una mezcla de curiosidad y cuidado, María se sintió obligada a levantarse junto con Paula. Al observar el tumulto, se dio cuenta de que quizás, en medio de esa encrucijada, había una nueva lección escondida sobre el valor de la autenticidad y la enfrentación de conflictos. ¿Sería capaz de reconciliar sus deseos de conexión personal con esta nueva interrupción en su camino? Mientras la situación se desarrollaba, la pregunta ardía intensamente en su interior. ¿Podría la confrontación del momento presentarle las respuestas que había estado buscando? El destino parece haberla llevado a un cruce de decisiones, un lugar oscuro entre lo personal y lo colectivo, donde las lecciones no siempre son fáciles de entender. María se encontró observando el caos en el café, sintiendo una mezcla de angustia y una curiosidad inevitable. Las voces elevadas y las miradas de preocupación le recordaron lo frágiles que eran nuestras conexiones, tanto en lo personal como en la sociedad. En un instante, se dio cuenta de que la discusión que tenía lugar era un reflejo de la lucha interna que había enfrentado en su propia vida, la búsqueda de ser auténtica en un mundo lleno de expectativas. «Quizás esto es lo que necesitábamos», dijo a Paula, quien aún la observaba atónita. «Una confrontación. Una oportunidad para recordar que todas tenemos nuestras propias batallas, y cada historia merece ser contada». Paula asintió lentamente, como si finalmente comprendiera que el camino hacia la autenticidad no sería fácil, pero al menos, sería real. María tomó la decisión de acercarse al grupo que discutía. «Quizás hay una forma de manejar esto», pensó. El impulso de ser una voz de paz la condujo hacia la incipiente multitud. Al llegar, una oleada de energía la abrazó. «Chicas, ¿podemos calmarnos un momento?», alzó la voz. La tensión se cortó como una cuerda tensa al ser liberada. Algunas personas se giraron hacia María, sorprendidos por su interludio, y algunas miradas de frustración comenzaron a relajarse. «Entiendo que hay muchas emociones en juego, pero estamos aquí para compartir un espacio seguro. ¿Por qué no lo intentamos? Tal vez esta sea una oportunidad para abrir diálogo sobre lo que verdaderamente sentimos, más allá de la ira del momento». Su corazón latía fuerte, pero había algo transformador en su voz. Al conectar su propia vulnerabilidad a un conflicto colectivo, removió el peso que había sentido sobre sus hombros. Estaba reflejando la lucha que había enfrentado en su propia vida. Las palabras resonaron. Poco a poco, la atmósfera cambió. Algunas personas comenzaron a murmurarse entre sí, la tensión se fue desvaneciendo. La rabia se transformaba en una búsqueda de entendimiento. Al dar un paso atrás, observó cómo las personas empezaban a compartir sus percepciones, cada uno expresando su perspectiva en lugar de caer en una confrontación. La vulnerabilidad a la que se había atrevido era contagiosa. Había hecho que otros también se sintieran libres de expresar sus propios temores. Ese era el poder de la conexión. Una vez terminado el episodio, regresó a la mesa con Paula, quienes se abrazaron. «No puedo creer lo que acabamos de vivir», dijo Paula, la emoción burbujeando en su voz. «Quizás lo que nos asusta no son solo nuestras inseguridades, sino cómo nuestra vulnerabilidad puede desencadenar comprensión en los demás», continuó María, sintiendo cómo la claridad de aquella experiencia empezaba a establecerse en ella. La conexión que había buscado con su amiga estaba tomando forma, no a través de las respuestas, sino a través de la autenticidad compartida. Con un renovado sentido de propósito,
se acordó de la reunión que María había planeado. Quiero que lo hagamos, Paula, ahora más que nunca. No solo se trata de nosotros, sino de enviar un mensaje a todas las mujeres que enfrentan sus propios dilemas, dijo con una convicción firme. El día de la reunión llegó y las emociones estaban a flor de piel. María se había preparado, pero tanto ella como Paula sabían que el feedback no siempre sería positivo. Sin embargo, estaban listas para abrazar la vulnerabilidad. A medida que cada mujer tomaba la palabra, se compartieron relatos de lucha, éxito y descubrimiento. Cuando llegó su turno, María se puso de pie sintiendo el aire alrededor. Lo que he aprendido es que la vulnerabilidad no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. Cada historia compartida aquí nos une, nos permite sanar. A medida que hablaba, María sintió que cada palabra liberaba un peso que había llevado durante mucho tiempo. Al finalizar su intervención, un aplauso resonó en la sala, llenando los espacios vacíos con aceptación. Las historias de cada mujer, aunque dolorosas, se fueron entrelazando con hilos de esperanza. El ambiente que reinaba ahora era el de comprensión y amor. María se percató de que había logrado algo irreversible no solo para sí misma, sino para su círculo de amigas. Abrazar su vulnerabilidad había desencadenado una capacidad de conexión más allá de lo que habían imaginado. Con el evento concluido, un aire de satisfacción llenó el lugar. María vio a Paula, quien le sonrió con orgullo. Lo hicimos, María. Este es nuestro nuevo comienzo. Se sintió viva, empoderada y segura por primera vez en mucho tiempo. Comprendió que sus temores siempre estarían presentes, pero ya no la definirían. Ahora, estaba enfocada en su transformación y en el deseo de continuar compartiendo su historia. Al final de ese día, mientras buscaba el collar de Lilia en el fondo de su bolso, sintió que el tiempo había cambiado. Se trataba de un presente que conectaba su pasado con el futuro, un recordatorio de que la amistad, la vulnerabilidad y la autenticidad son las claves para una vida plena. Salió de la reunión no solo con su carga aligerada, sino con una determinación renovada. El verdadero logro, pensó mientras caminaba hacia el atardecer, no se trataba de una gala exitosa ni de una simple historia de superación, sino en haber aprendido a aceptarse y a conectar sin miedo. Esta vez, no se detendría ante los retos, sino que los abrazaría. Mientras anticipaba nuevas aventuras, ahorró una última pregunta en su corazón: ¿qué será lo próximo? Pero una respuesta clara ya habitaba en su interior: vivir auténticamente y seguir escribiendo su propia historia. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán a seguir adelante. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta transformación. Comenta tus reacciones sobre el final y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.